sin excepción, todos los pacientes. Independientemente de la condición clínica, la pregunta es, ¿cuándo tendré mis velocidades normales? ¿Cuándo mi absorción va a ser normal? No solo está la pregunta, y por eso me encanta el paciente con celiaquía, porque no solo está preguntado por el cómo se siente, sino hacia dónde va. Y eso es algo que realmente nos apasiona, porque nos despierta más interés en una patología tan emergente como la enfermedad celíaca. El paciente con celiaquía, todos nosotros lo vemos, ustedes experimentan, sufre de muchas condiciones asociadas a la enfermedad celíaca, desde eventos de diarrea o vómitos en los niños, a eventos extraintestinales como ansiedad, depresión, fenómenos de infertilidad, irregularidades menstruales, problemas de artrosis, artritis, debilidad muscular, neuropatía, anemia también. Y todos ellos van enarbolando gran parte del cortejo de lo que representa la celiaquía. Es curioso que una enfermedad tan compleja y que abarque tanto, usualmente se caracteriza porque tiene una característica principal, que la mayoría de los afectados, los que caminan por la calle, la gente de a pie, no sabe que tiene celiaquía. Muchas veces encontramos la celiaquía como hallazgo, y cuando iniciamos tratamiento el paciente dice, esto es lo que tenía. Siempre decimos de que el celíaco se quita la venda, que se asocia a todo el cortejo de fenómenos extra más allá de la celiaquía, usualmente después del primero o del segundo mes, y se da con la sorpresa de que el mundo era diferente. La celiaquía es una enfermedad definitivamente de origen autoinmune, tiene una base genética, un componente hereditario importante, pero es una enfermedad que nos conecta y es parte del entorno. Todos nosotros vivimos en un ecosistema, en un ambiente el cual nos gatilla la patología, nos empeora la patología e intercambiamos nuestra genética con el mismo ecosistema en el cual nos desenvolvemos. Si dentro de la genética y la celiaquía sabemos, tenemos los antígenos de histocompatibilidad, el DQ2, que suele ser mucho más frecuente, el DQ8 más infrecuente. Siempre hablamos de un fenómeno primo, ¿no? Un fenómeno primario que puede comenzar a gatillar el evento de la celiaquía y que está asociado no solo al evento primario, sino donde se junta esta interacción entre el consumo de gluten, la parte genética y bueno, luego despierta el cuadro, despierta la patología. Sabemos que la celiaquía principalmente compromete al intestino, sobre todo al intestino delgado, que es el que absorbe la gran mayoría de los nutrientes. Es la puerta de ingreso para todas las noxas del ambiente y la puerta de ingreso desde nuestro organismo como de la última parte del entorno con el ecosistema, la parte externa de nuestro organismo, hacia el interior, porque a partir de ahí se absorbe todo, ingresa al torrente sanguíneo y los nutrientes suelen distribuirse a partir de ahí por toda la economía. Hay una puerta abierta que es la mucosa y la indemnidad de las mucosas juega un papel, como vamos a conversar más adelante. El desarrollo de la celiaquía entonces tiene que ver mucho con la indemnidad de la mucosa. La digestión definitivamente va a causar fenómenos inflamatorios. Estos fenómenos de exposición al gluten nos va a generar fenómenos inflamatorios. Hay una autoagresión vinculada, peleada por anticuerpos hacia la noxa del gluten que está presente. Y es importante aquí ver que la celiaquía es una patología emergente. Probablemente antes no teníamos tantos celíacos. No solo porque no se conocía menos de la enfermedad, sino porque la industrialización, la occidentalización, la industrialización de alimentos, la micronización de alimentos, ha generado partículas de gluten mucho más difusibles y mucho más pequeñas, las cuales han permitido que se incorporen como se queden estructuradas, cuasi atrapadas dentro de la pared de la mucosa, y mediadas también y facilitadas por fenómenos de permeabilidad intestinal, las cuales van a generar un fenómeno inflamatorio, el cual se va a amplificar en cascada, y como derrumbe y como característica de eso vamos a ver un daño en las velocidades. Recordemos que las velocidades del intestino, la superficie de cubierta de nuestro intestino, es una superficie amplia, muy, muy amplia, que amplía como velocidad la superficie intestinal, y las microvelocidades que están en la superficie de cada célula amplían mucho más, infinitamente más la superficie de absorción. El daño de todas ellas
va a representar entonces una caída brusca, significativa, enorme del potencial nutricional de cada uno de nosotros. Las vellosidades se van a ver, la autoagresión va a generar un daño a nivel de la mucosa, a nivel de cada una, y por lo tanto de las vellosidades intestinales, mermándose tremendamente la superficie de absorción y por lo tanto la posibilidad de ingesta de nutrientes, de falla en la ingesta de nutrientes. Que nuestra condición nutricional termine siendo totalmente deleznable, es algo que va a comenzar a aparecer. Vemos aquí, por ejemplo, la diferencia entre una vellosidad normal y una vellosidad atrofiada. Si pensamos en la superficie de la vellosidad que amplifica la capacidad de absorción y pensamos de que cada una de esas estructuras celulares también tiene microvellosidades que potencian esta capacidad de absorción y vemos una velocidad plana, nos podemos dar una idea del tremendo declive y la tremenda catástrofe que representa dentro del proceso de incorporación de nutrientes y asimilación de nutrientes. Tenemos aquí el ejemplo de cómo se dañan las vellosidades en el intestino y vemos cómo se ha mermado tremendamente la superficie absortiva. Sí. Pero también vemos el fenómeno absortivo y la presencia de linfocitos en la superficie, en la capa más superior de la superficie mucosa, los famosos y llamados, que bien saben todos ustedes, en virtud de su gran interés por la celiaquía, el tema de la linfocitosis intraepitelial. Sí. Doctor, solo se ve la primera página de la presentación. O no sé si la está avanzando. ¿Aló? Solo se ve la primera página de la presentación. No. ¿La ven ahora? ¿No? La primera página. Sí. O sea, no, usted dice que había una figura de vellosidad, pero solo se veía la página del inicio. ¿Ahora sí? ¿Aló? ¿Aló? No se ve. A ver, qué raro. O sea, sí se veía la presentación, pero no se veía que se avanzaba la presentación. Ya. Otra vez toda la ventana. ¿Ahora sí? No se ve la presentación. A ver, un ratito. Voy a darle una. Ahora sí se ve. ¿Ya? ¿Aló? ¿Se logra ver? No. O sea, en antes sí se veía, pero no se veía que se movía la... También tuve una fluctuación aquí. A ver, no hay problema. Ahora sí. ¿Se ve? Se ve. ¿Hola? O sea, no se ve la presentación. Ahora sí está perfecto. Ahora sí. Sí. Ya, listo. No, perdón, pero es que no está en modo presentación, va a seguir pasando lo mismo. No, pero ¿Así? ya se ve, o sea, él sí lo puede presentar. ¿Está bien ahora? Yeah. Sí, ahora sí se ven las fotos, sí. Ok. Entonces podemos ver el daño a las vellosidades y podemos ver que perdemos gran parte de la superficie de absorción. Les puse aquí al lado una imagen donde pueden observar la imagen, una imagen endoscópica y una imagen abajo donde se ve la atrofia de vellosidades y un poquito más abajo una imagen de cápsula endoscópica donde podemos ver cómo el famoso festoñamiento, cómo se agrietan los pliegues. Aquí les tengo otra imagen donde pueden ver el famoso scalloping o gestionamiento de los pliegues y cómo se dañan. Un poco cuando hablamos de gestionamiento de scalloping, recordemos cuando montamos la superficie de las jamonadas una sobre otra y podemos ver ese ribete del apilamiento de la jamonada, ese corrugado que se puede ver. También pueden observar en la foto el agrietamiento mucoso, que es otra característica importante en celiaquía,
no solo se daña la superficie, sino se da una disrupción, un agrietamiento, una pérdida de la continuación, una ruptura de la mucosa, lo cual nos pone nos expone a daños inflamatorios importantes. Definitivamente el celíaco, por ejemplo, es mucho más susceptible a nivel intestinal al daño por corticoides o al daño por antiinflamatorios que cualquier otra persona que no tiene una condición que afecte la mucosa intestinal. Sí, doctor, sí, no se está viendo la siguiente diapositiva. Acá comentan que debe haber un modo de compartir pantalla. Ahora sí, ahora sí se ve. Ya. El cambio, ¿no? Ahora sí Creo se que ve. cuando pongo la pantalla completa es que no se ve por algún motivo. Ah, ya. No, Ok. ya, voy a dejar así mejor. Ya. Se puede ver, por ejemplo, y refiriéndonos a esto, vemos de que en la celiaquía y por el daño inflamatorio, no solo se daña entonces la superficie de la celiaquía, sino que el puente entre el espacio, la indemnidad, la estructura, el cemento entre célula y célula, también se va dañando con el tiempo, exponiéndome a fenómenos de intestino permeable, lo cual incrementa la potencialidad que noxas del medio ambiente, bacterias, toxinas, etcétera, del medio ambiente, pueden entrar al torrente circulatorio, amplificando entonces la reacción inflamatoria general del organismo, que abre una puerta para más daño. ¿Qué pasa y cuáles son los factores que mantienen la indemnidad de la mucosa? Dentro de los factores que mantienen la indemnidad de la mucosa, a la cabeza tenemos el papel de la microbiota, de nuestra flora intestinal. Nuestra flora intestinal capacita permanentemente, una microbiota sana capacita permanentemente a las células del intestino en cuanto a desarrollo. Por lo tanto, al capacitarse permanentemente se facilita la posibilidad de una renovación sana del epitelio mucoso, pero también capacita la posibilidad y el mantenimiento de las uniones estrechas, de las uniones de los puentes entre célula y célula que mantienen la integridad. Si yo quisiera comparar esto con una pared, hablaría del cemento entre ladrillo y ladrillo, y la microbiota mantiene un cemento entre ladrillo y ladrillo totalmente sano. Otro papel definitivamente dentro de la protección celular es que ya el intestino ya no está sometido al daño tremendo al nivel intenso de ácido del estómago, la producción de moco, bicarbonato, tanto el moco producido por el estómago, el moco intestinal, etcétera, van aliviando el tema del bajo pH, van aliviando, neutralizando.
Sí, sí, sí. Doctor, se escucha un poquito lejos. Se escucha un poco lejos. No sé si puede acercarse un poquito más el micrófono. Sí, a ver, sí, un poquito mejor. Mientras más cerca, mejor. Un poquito lejos. Doctor, perdón. Doctor, perdón. La presentación no se está viendo lo que está hablando ahorita. O sea, hay que bajar un poquito. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí.
Ah, mira qué interesante. Claro.
Así es. Así es. Muchas gracias, doctor. No sé si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahorita a través de su micrófono o también hacerla aquí eh, en el chat. Acá hay una pregunta. ND Sánchez dice, doctor, ¿conoce casos de pacientes celíacos que hayan mejorado su ingesta de flavonoides, vitamina A y hayan mostrado una reducción de síntomas o mejoras general? Si es así, ¿hace falta complementar con algún otro suplemento para la correcta absorción? Eso pregunta. Claro. Doctora, acá hay otra pregunta y dice, ¿la celiaquía se cura en algún momento de la vida? Mi hija fue diagnosticada, pero el gastro no me ha dado mucha información. Muchas gracias por su ayuda. Mariela Martínez.
claro, 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 claro. Doctor, y en el sentido de que hay una disminución de la absorción en una vellosidad destruida, digamos, muy dañada, ¿recomienda tomar suplementos de vitaminas y minerales, por ejemplo, para absorber un poco más? Ok, claro, 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 claro. Y el uso de glutamina, doctor,
Oh, wow. Claro. Sí, doctor, acá hay unas preguntas relacionadas, a ver, con la talla, la estatura, ¿no? Que es otro tema, pero a ver, le voy a leer la pregunta. ¿La enfermedad celíaca influye en el crecimiento de talla y peso? Y si fuera así, ¿cómo haría para que el paciente esté en los estándares de talla y peso acorde a su edad? Claro, y es factible, ¿no? Hoy en día es bastante factible. Ujú. Claro, ¿no? Y el omega 3, doctor, también, ¿no? O el consumo de pescado con cierta frecuencia. Se acostumbran a comer nuggets, ¿no? Nuggets. Yo lo veo en la consulta con mucha frecuencia y no come, se come muy poco pescado a pesar de nosotros tener un mar tan rico, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, sí, es verdad. Claro, claro que sí. Y acá hay una pregunta, doctor, dice, buenas noches con todos. Disculpe, doctor, mi pequeño de 2 años le han diagnosticado un 98% que es celíaco, pero en su endoscopía sale todo normal, que tiene sus vellosidades. En la biopsia salió que tenía duodenitis crónica leve.
¿A qué se debe eso? Pregunta Karina Araujo. Claro, claro, es verdad, ¿no? Y el sistema inmunitario, doctor, ¿cómo se ve afectado en relación, por ejemplo, al daño de la vellosidad intestinal? ¿Hay una relación? Wow, claro, claro. Doctor, aquí hay una pregunta y dice, buenas noches, a mi hijo le detectaron por análisis genético y salió con DQ8. Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre DQ2 y DQ8? Gracias, Mónica Chávez.
Sí, se está escuchando un poquito mal. Creo que es el internet. Sí, sí. Sí, bueno, doctor, ya se va a terminar el tiempo en unos minutos. Yo le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha regalado, y toda la información que nos ha brindado. Ha sido muy, muy interesante. No sé si las personas tienen alguna otra preguntita más. Pueden también hacerla a través del micrófono y agradecerle, doctor, y espero que lo tengamos para una otra oportunidad, hablando de este u otros temas relacionados con la celiaquía y el sistema, en general el sistema digestivo. Sí. Bueno, doctor, muy interesante. Muchas gracias por su participación. Ahí dice muchas gracias también en el chat. Un gusto.